Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda a su servidor, el pastor Elder Figueroa. He venido meditando en una estadística seria que nos cuenta que más de 40 millones de cristianos se han apartado del cristianismo, se han apartado de Dios, aún amando a Dios. Eso es impresionante, amados hermanos. Recordemos que en el libro de Juan, en el capítulo 3, dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, que no niega a Dios eterno, que le aman. El gran problema es que también muchos aman las tinieblas, y es ahí donde la condenación ingresa. Es impresionante, amados hermanos, que el pecado tiene un poder de seducción tan terrible que hombres y mujeres de Dios, con el conocimiento de la palabra, sabidos, enseñados, instruidos por Dios sobre el cielo, sobre el infierno, gente que ha sido testigo del poder de Dios y en muchos casos hasta en sus propios cuerpos han recibido sanidades, milagros, revelaciones hermosas, y aún así se han atrevido a darle la espalda al eterno Dios. Es impresionante que eso también es el cumplimiento de la profecía, que previo al retorno de Jesucristo muchos apostatarán de la fe. Más de 40 millones de cristianos le han dado la espalda a Dios amándolo, pero han tenido algo terrible, y es que no le tienen temor. Se les ha olvidado que aunque Dios es amor, es fuego consumidor. Se les ha olvidado que aunque es un Dios de bondad, también es un Dios severo. Qué impresionante que, conociendo las terribles consecuencias eternas relacionadas con el alma, aún así muchos se atreven a jugar. El pecado es demasiado caro, amados hermanos, y estoy impresionado que ahí también, en esa estadística, en esa cifra, que más de 40 millones de cristianos se han apartado amando a Dios, pero por no temerle. Esto me impresiona fuertemente porque nos deja ver precisamente que estamos viviendo un tiempo final, los días postreros, y nos deja ver que la palabra que Jesús dijo, que muchos procurarán entrar y no podrán, es una realidad. Porque de esos 40 millones de cristianos que han retrocedido, seguramente cantaron a Dios, adoraron a Dios, lloraron en la presencia de Dios, reconocieron a Jesucristo, pero en algún punto el pecado los sedujo y decidieron retroceder, ignorar a Dios, la voz del Espíritu Santo, no tomarla en cuenta. Y el proceso de seducción en algunos casos lleva incluso años, en algunos casos meses, pero es un proceso. Precisamente eso quiero expresarte, que es un proceso donde el diablo va tomando ventaja poco a poco. Es interesante que en muchos de los casos el cristiano se deja seducir porque la seducción es atractiva, definitivamente. Nosotros tenemos un dicho aquí en nuestra tierra, y es que el tigre se mata desde la primer raya. Es decir, que ese cachorro de tigre, una vez empieza a mostrar su primer raya, hay que eliminarlo. Definitivamente tenemos que eliminar el pecado desde que lo detectamos, no jugar con él. En cualquiera de las áreas que el enemigo nos esté seduciendo, tenemos que ser determinantes. La lista de los que van al infierno, al lago de fuego específicamente, que aparece en el libro de Apocalipsis, esa lista comienza con los cobardes. Y los cobardes, amados hermanos, definitivamente muchas veces pasan desapercibidos, pasan como humildes, como prudentes, y muchas veces son cobardes porque no toman decisiones fuertes en cuanto al pecado. El pecado es tan envolvente que tiene que venir el Espíritu Santo a ayudarnos en el proceso de liberación, a dirigirnos, porque si no nos ayudan no podemos vencerlo, solamente con la ayuda del Espíritu Santo. El gran problema es que muchos escuchan la voz de Dios, pero empiezan a tensionar más la voz del enemigo, la voz del pecado,
influencia, la seducción, y terminan ofendiendo a Dios, dándole la espalda, ignorándolo. Y déjenme decirle, mis amados hermanos, Dios no necesita de nosotros, los necesitados somos nosotros. Dentro de millones de años seguiremos conscientes como hoy, en el cielo o en el infierno. Recibir o rechazar a Jesucristo determinará dónde nosotros nos encontremos. No juguemos, porque este asunto es eterno. El alma es eterna, el alma es inmortal, el alma no deja de existir, es algo que Dios creó para la eternidad, ya sea para morar en la bendición del cielo o en la maldición del infierno y el lago de fuego. Pero muchos no han entendido que este asunto es delicado. Circuló por ahí un video de un ignorante. Digo ignorante no en ofensa, sino que la palabra ignorante que carece de información, carece de conocimiento. Un ignorante grabó un video diciendo que prefería irse al infierno. Y empezó a supuestamente a describir las ventajas de irse al infierno. Toda una ignorancia, toda una falacia, una piedra de tropiezo. Y empezó a describir que los que van al infierno pues la pasan rico, dijo. Y pues empezó a dar detalles de lo que él no quería abstenerse, todo el tipo de pecado y aquello que el enemigo propone. Comenzó a describirlo y que pues que era rico practicarlo. Y comenzó a dar detalles. Lo más tremendo de esto, amados hermanos, es que cuando digo ignorante es precisamente porque este tipo de personas no están siendo conscientes que el infierno tiene características tremendamente pesadas. Yo lo he testificado en más de una ocasión. Bueno, constantemente testifico que soy una de las almas que Dios le mostró la salvación, pero también le mostró la condenación, precisamente para que valorara la salvación. Me siento inferior a muchos cristianos que Dios, el tratamiento que les ha dado es alertarles, avisarles de la bendición de la salvación. En mi caso me siento inferior porque mi alma era tan testaruda que Dios tuvo que mostrarle también la condenación. Experimenté cosas pesadísimas y yo sé que no era en su máxima expresión, solamente fueron pequeñas muestras de lo que es la condenación del alma. Experiencias que son suficientes para rechazar el pecado, propuestas de economía negativa, propuestas de cualquier tipo de venganza, propuestas de maldad. En cualquiera de esos géneros el enemigo constantemente está tratando de influenciarnos. El detalle, amados hermanos, es que en mi caso, porque Dios me mostró cosas que pertenecen a la condenación. La condenación del alma es definitivamente es real y contiene por lo menos 5 características. En alguna oportunidad he predicado específicamente de esto, pero la condenación del alma no es únicamente fuego, es parte nada más. Esa es una de las 5 características. La más famosa es el fuego, pero hay 4 características más. Ya con el fuego debería de ser para ponernos a meditar, pero hay 4 que son pesadas también. Y alguna gente no está preparada para escuchar esto. En mi caso me siento inferior a muchos cristianos precisamente porque Dios tuvo que usar ese método en mostrarme la condenación, mostrarme la salvación y mostrarme que Jesús es el camino, la verdad y la vida y dirigirme a valorar esta salvación. Más de 23 años aproximadamente, por ahí estoy en este momento cumpliendo más de, creo que ya, en algunos momentos creo que fue por el año 2001 o 2002, por ahí que yo llego a Cristo. Yo no anoté fecha, pero recuerdo bien la temporada, pero más de 20 años de estar perseverando, precisamente porque recibí revelaciones de la condenación y posteriormente de la salvación. Amados hermanos, esto es fuerte, esto no es un juego, esto es terrible. La gente está ignorando porque está distraída. El enemigo es experto en distraer, en seducir, en desviar la atención de lo realmente valioso. Recordemos que lo intentó con Jesucristo y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Intentó con Jesucristo. Digo yo, ese baboso que intentó con
el autor de la vida, con el sabio de los sabios, a él lo pudo haber convertido en una cosa ridícula si Jesús lo hubiese querido. Sin embargo, Jesús le demostró y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El asunto, amados hermanos, es que si Satanás ha intentado con el autor de la vida seducirlo, ¿cómo no va a intentarlo con la creación misma? La primera contratación fue la serpiente. Luego, bueno, aquí en la tierra, porque allá también contrató en el cielo y cayó la tercera parte de ángeles. Ángeles que son tremendamente estructuras creadas por Dios que son realmente impresionantes. Hizo caer a la tercera parte. Ahora sigue haciendo caer a millones de cristianos, y muchos se dejan seducir porque ignoran que las consecuencias del pecado son enormemente pesadas. Hay gente que me conoció cuando yo no era cristiano, me conocen ahora, en algún momento dijeron que soy como una especie de fiera domada, y yo acepto eso. Dios me sedujo, me convenció y me mostró cosas las cuales no estoy dispuesto a perder, cosas que pertenecen a la salvación, pero también me mostró cosas de la condenación y no estoy dispuesto a exponerme a ellas. Ese conocimiento es profundo, está escrito en la Biblia, cada una de las cosas que te he mencionado. De hecho, esas 5 características de la condenación del alma están escritas, y yo las pude ver, algunas de ellas, por lo menos 2 las pude experimentar y sentir en mi alma, sin agonizar, sin ver muerte. Solamente Dios permitía eso. Algunos familiares cercanos saben de qué estoy hablando, pero a más a profundidad, pues yo mismo cómo pude percibir cosas que en alguna oportunidad un hermano en Cristo me confesó que él, en su agonía, que Dios no permitió que terminara de irse, estaba en una situación fuerte de salud, y él había estado en pecado, y me confesó que experimentó cosas que cuando me las empezó a describir, yo detecté que él había estado realmente en el umbral de la muerte y había experimentado cosas realmente pesadas que yo también experimenté, no en agonía. Amados, esto no es un juego. Si Dios te ha permitido reproducir este video, encontrarte con este contenido, es porque Dios te quiere alertar. La eternidad es eternamente grande. No hay una computadora que tenga la capacidad de calcularla. Tenemos apenas una pequeña reseña de lo que es la eternidad, pero Jesús bajó por el gran riesgo. No arriesgues tu salvación. Si has llegado hasta este momento es porque Dios te está hablando. No arriesgues tu salvación por un rato de placer, por deshonrar a Dios. No arriesgues tu salvación por maldades que te hayan hecho. Dios finalmente esas maldades las cobrará. Dios no puede ser burlado. Cuando Él nos dice en su palabra que no nos vengemos nosotros, es porque Él es eficiente vengador de aquellos que se pretenden burlar de Dios y de la justicia. Por eso, si te han hecho alguna maldad, no te preocupes. Dios no puede ser burlado. Él es experto en humillar a los altivos. No te vengues tú mismo. En algún momento yo fui tentado a tomar venganza por maldades que me hicieron. Y fui tentado y a la vez probado. Dios permitió que yo tomara la decisión o de agradarlo a Él o agradarme a mí mismo. Y me mostró terrible que enemigos míos no estaban inscritos en el libro de la vida. Que eso desde ya era una tremenda factura. Suficiente. Tremendo. Pesadísimo. Hasta misericordia siento al pensar que personas que se han querido pasar de vivas o de inteligentes o de listos no los han inscrito en el libro de la vida. Tristemente. No nos venguemos. Dios es eficiente vengador. Repito, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrar, eso mismo también cosechará. Valora tu salvación. Comencé este contenido impresionado de la estadística que más de 40 millones de cristianos han retrocedido. No seas tú parte de esa estadística, porque no sea que aparezcas en el fuego eterno gimiendo
lamentándote y no tengas más retorno, más oportunidad para volver. La Biblia dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que demos cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si has llegado hasta aquí, habla con Dios, y si algo te está seduciendo, dile al Señor: Señor, esta es mi batalla. Habla con Dios y dile: Señor, tengo esta debilidad. Yo recuerdo que esa fue mi oración allá por el año 2001-2002, cuando llego al camino del Señor, y le dije: Señor, estas son mis debilidades, estas son mis luchas, con esto batallo. Te entrego esta y esta y esta situación de mi vida, ayúdame. El Espíritu Santo llega a fortalecernos para que podamos vencer lo que en nuestras fuerzas no podemos vencer. Por eso es que entregarse a Cristo es una de las más grandes decisiones que podemos tomar, porque entregarnos a Cristo es recibir el auxilio del Espíritu Santo. Amados hermanos, aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. He apartado este tiempo, estos minutos, para decirte: no juegues con tu salvación. Dios te está hablando. Si has llegado hasta aquí, por favor, no seas contado entre los que irán a ese fuego eterno. Es tremendo, hay suficiente evidencia, hay testimonios de gente que ha llegado al umbral de la muerte y ha podido ver la luz, y en otros casos las tinieblas. Y desde acá hemos visto que la palabra de Dios es veraz. No tenemos dudas. De hecho, yo he sido sanado por Dios. Eso ha sido más los aportes que Dios ha dado a mi vida, también por medio de la sanidad, donde yo logro ver que esto es real. Esto no es una religión, esto es una realidad, una revelación, la relación con Dios. Así que, amado hermano, gracias por escucharme. Dice la Biblia que Dios es el que produce el querer como el hacer en la persona por su buena voluntad. Y si he apartado estos minutos, de hecho me hice a un ladito, me estacioné a un lado para poderte testificar. Seguramente si llegaste hasta aquí es porque Dios te quiere alertar, te quiere librar, te quiere auxiliar. Que Dios te bendiga. Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Escritura también dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No te apartes, porque pronto viene el amado. Pronto viene por su pueblo, y con un galardón para recompensar a cada uno según sea su obra. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Que Dios te bendiga. Te envío un fuerte abrazo desde la ciudad de San Pedro Sula. Tu servidor, el pastor Elder Figueroa. Si quieres escribirme, estamos a la orden. Si tienes alguna batalla, si necesitas consejería, escríbeme. Yo estoy para compartirte de las experiencias que Dios me ha permitido, para poder aconsejarte con la palabra de Dios como sustento, como fundamento de esa consejería. Que Dios te bendiga, que el Espíritu Santo te acompañe. Obedécele. Esa dulce voz que nos dirige constantemente a la justicia es porque no quiere que perdamos nuestra salvación. Bendito Espíritu Santo, que Él constantemente nos está dirigiendo. Qué bueno que nos siga hablando. Como dijo un hermano, que Dios nos hable, aunque sea para regañarnos, pero que nos siga hablando. Es una señal de vida. Así que atentos a oír la voz de Dios, porque Él está constantemente tratando de llamar nuestra atención para que no nos perdamos. Bendiciones, amados hermanos. Compartan esto para que lleguen muchas almas más. Bendiciones.